Muy buenas noches y sean todos ustedes bienvenidos. En esta ocasión, tengo el gusto de compartir con ustedes una emisión de radio que hemos recuperado. Es un programa especial, es un programa que tiene mucho que ver con el Día de Muertos, pero que además tiene varias visiones dentro del mismo programa. Por una parte, tenemos el tema paranormal. Por otra parte, tenemos llamadas del auditorio. Y por otra parte, tenemos el tema arqueológico, antropológico, histórico, de la voz, ni más ni menos que del propio arqueólogo Eduardo Merlo. Pues con el gusto de estar aquí y de hablar de un tema que nos interesa a todos porque es parte de nuestra tradición, la más antigua de nuestras tradiciones. Bienvenidos. Relatos del lado oscuro. Historias que otras mentes prefieren ignorar. Evidencias muy claras desde el punto de vista arqueológico de las ofrendas que se colocan a los muertos. Yo soy arqueólogo y he tenido la oportunidad de sacar enterramientos que están acompañados de vasijas que seguramente contenían comida, que contenían bebida y que hay también algunas otras cosas, joyas, elementos para sobrevivir, en fin. No encontramos las cosas de madera o de tela porque esas se destruyen con el tiempo. Pero tan solo encontrar acompañamiento al esqueleto quiere decir que se piensa que las necesita y que hay otra vida, o que por lo menos emprende un camino hacia el otro barrio, hacia el otro mundo, en el que necesita todas estas cosas. Entonces, bueno, yo creo que los enterramientos más antiguos que se han encontrado en México, pues datan de unos 5,000 años antes de Cristo, y ya formales con ofrendas más o menos de 3,000 antes de Cristo. Así que pues no hay duda de que las ofrendas son muy antiguas y que son parte de nuestra cultura. Había una deidad de la muerte, sí, ciertamente. La conocemos ya claramente para lo que los arqueólogos llamamos el clásico, es decir, más o menos para el siglo IV de nuestra era. Sí, un personaje que gobierna el mundo a donde van a descansar los muertos, y una compañera, porque casi todos los dioses prehispánicos tienen su compañera, su equivalente femenino. Los dos se encargan de cuidar a los muertos, de darles su lugar de descanso, porque hay que decir algo muy importante. Los muertos, nuestros muertos, desde el mundo prehispánico hasta hoy, van a descansar. No van a sufrir, no van a tener lumbre cerquita ni nada que se parezca, van a descansar. Simplemente el lugar de los muertos, que se llama Mictlán justo quiere decir lugar de muertos, es de descanso. Hay un clima tibio, hay una penumbra para que puedan estar a gusto y descansan todo el tiempo, salvo cuando son invitados a dejar un momento su lugar y venir con los vivos a recibir lo que los vivos les ofrecen. En general se les llamaba Tzitzinime, que equivaldría en nuestra manera de hablar a chocarreros. Andaban molestando, andaban por todos lados dando guerra. Chocarrero viene de choca, que significa llorar, llorones, y que andaban por los pueblos y andaban por las barrancas, por los lugares solitarios. A mí me da risa que en los pueblos a lo que es solitario dicen sólido. Uh-huh. En los lugares sólidos, por allá andaban dando guerra, hombres y mujeres, o sea, eran ánimas femeninas y ánimas masculinas que molestaban a los vivos. Incluso de esto se desprende una costumbre del mundo prehispánico que se parece a otras que ahora vienen de Allende el Bravo. Algunos de estos espíritus, en el tiempo en que los muertos venían a disfrutar de la comida que les daban sus parientes, no tenían a dónde llegar, no tenían a dónde comer, y entonces buscaban molestar a la gente para que no fuera a visitar a sus parientes. Se les llamaba huizos. Y todavía en muchos de los pueblos, sobre todo de la región de Izúcar, tienen la costumbre de que los niños se vuelven huizos, y en estos días en que la gente anda visitando las ofrendas, le salen al camino por ahí atrás de un árbol, por un maguey, y los espantan. Esa es la idea, de espantarlos, de broma, de humor. Claro, al principio sí el susto es bueno,
pero después se dan cuenta que son los niños y corren y huyen. Y en sus casas a los niños huisos se les da un premio por andar haciendo esas travesuras. No hay nada del que si no me das dulce te espanto, es decir, que viene del Halloween. Uh-huh. Burlarse de la gente en recuerdo de estos espíritus chocarreros que andan espantando a la gente justo en el tiempo de la gran fiesta de los muertos. Aquí hay una parte que me llama la atención ahora platicando con el arqueólogo, que siempre es muy atractivo platicar con él. Ellos consideraban este paso que podía haber, esta comunicación entre vivos y muertos. Lo consideraban cuando se les llamaba para que vinieran a las celebraciones y demás. Sí, claro que sí. Ahora, hay también 2 o 3 fantasmas en el mundo prehispánico que eran agresivos. Sí, por supuesto. Que no solamente eran bromistas, sino que eran agresivos, lo cual embona muy bien con algunas ideas judeocristianas de espíritus agresivos. En particular tenían, por ejemplo, la enana negra, esta del cabello negro horrible, sí. Uh-huh. Que espantaba a los varones y que tiene unas características muy similares a algunos espantos clásicos europeos. Si bien aquí la concepción era particularmente la enana, la mujer enana le llamaban, sí. Que salía de la hierba y todo esto en los despoblados y en los cruceros. Exacto. En los cruces de caminos, que es algo que llama la atención. También en Europa, pues, los cruces de caminos. Sí, de los espantos ocurrían así. Incluso ahí era donde había que proteger, poniendo cruces y demás. En el mundo prehispánico poniendo flores, porque estos espíritus agresivos, molestos, no soportan una buena ofrenda. Entonces, si se pone un arreglo de flores en el cruce del camino, no se acercan, tienen miedo a esto, ellos mismos tienen miedo. Entonces es una manera de conjurarlos, de echarlos fuera. E incluso desde el mundo prehispánico se acostumbra que a estos espíritus perversos, molestos, se les desaparece, se les echa diciéndoles todas las groserías que uno se sepa. Hasta la fecha. Sí, sí. Entonces cuando se aparece en el camino al campesino por allí, le dicen pero de todo lo que se puede, y desaparece inmediatamente, porque aunque son perversos, no soportan estas ofensas y se deshacen en el mismo momento. Todo parte de la idea de que en la manera de morir está el lugar a donde van a descansar. Y uno de estos lugares es el nivel celeste donde gira el sol, donde camina el sol. Y ahí van los guerreros que murieron en combate. Ellos acompañan al sol desde el amanecer hasta el mediodía, Nepantla se llama el mediodía, lo empujan, lo ayudan a caminar. Y ya del mediodía hacia la tarde lo dejan y ellos regresan, porque tienen, como quien dice, el día libre, regresan a la tierra, convertidos en chupamirtos, en colibrís, y andan por allí dando guerra. En ese momento, en el Nepantla, las mujeres muertas de parto van hasta ese lugar, lo acompañan como si fueran guerreras, y lo van acompañando, ya no lo empujan porque de bajada hasta las calabazas rueda, ¿no? Entonces van con él, y al anochecer, al momento que el sol se oculta atrás de las montañas, que eso se llama Cuauhtémoc, el que se oculte el sol, quedan libres y se acuerdan de que perdieron a un hijo y regresan a la tierra buscándolo desesperadamente y pegando unos gritos espantosos. Esa es la versión más antigua que tenemos de estas mujeres que andan llorando por todos lados. Y claro, en cada región se les llamó diferente, en fin, en el caso del centro del altiplano y de la región de Veracruz se les llamaba chocas, las chocas, porque choca es llorar. Entonces las que andaban llorando, buscando a su hijo, dicen los cronistas, y lanzando unos gritos que sobrecogían el alma. Sí, pues bueno, esos son. Ok, básicamente es la historia de la Llorona más reciente. Esto me sorprende muchísimo porque la Llorona tiene también su símil, aun cuando es un fantasma muy mexicano, tiene su símil europeo también, en donde también se encuentran fenómenos como banshees y demás, sí, que son fantasmas gritones.
Dentro del argot de lo paranormal se les conoce como fantasmas gritones. Y esto viene de épocas muy antiguas. Sí, por supuesto, por supuesto. Bueno, muchos de los cronistas europeos se sorprenden de la cantidad de cosas que hay acá y que parecerían haber venido de allá, pero que no. Bueno, pues son situaciones paralelas que se dan no solo en Europa, en muchas otras culturas del mundo, ¿no? La idea de que los muertos salen de su lugar y vienen a comer con los vivos es también de Asia. Yo he visto, bueno, con mucha sorpresa en Bangkok, ofrendas igualitas que las nuestras, con el retrato, con las flores, con la comida y todo. La gran diferencia es que ahí es una solemnidad exagerada. Nadie habla, o si hablan es muy suavecito. Sí, como si fuera un velorio. No tienen la cualidad de alegría, de gusto que nosotros le damos a esta situación. Si nadie está jetón en una ofrenda, ni le pone mala cara al muerto que vino a comer. Yo puedo decir un poco más porque fui durante un tiempo director del museo que se instaló en ese antiguo hospital. Es un hospital maravilloso, data de finales del siglo XVI y es de los pocos edificios que se construyó exactamente para lo que se necesitaba, para hospital, porque casi siempre se adaptan. El primer hospital de Puebla, el de San Giuseppe, era una casa habilitada y que hoy es el Museo Amparo. Pero después se hizo el Real Hospital de San Pedro y San Pablo con todo lo necesario, y entre eso, para la avenida 4 Oriente, había unos arcos abiertos que ahora están cegados, a donde está la placa, y de ahí salían los carretones, no solo para llevar a los muertos, sino para ir a traer a los enfermos a sus casas, que era un servicio de ambulancia que no existía en ninguna otra parte del mundo, bueno, de la Nueva España. Salía la carreta corriendo a traer al enfermo y meterlo por esa puerta. Por eso no tenía puertas, eran arcos para que entraran y salieran las carretas. Y claro, en las epidemias, que hubo muchísimas, los muertos eran una cantidad impresionante. Ahí sí la palabra diezmar era auténtica, porque muchas veces el 10% de la población de la ciudad murió. Entonces se llevaban al cementerio de Chanenetla, que era de las monjas de Santa Inés, que era propiedad de ellas. Y entonces ellas permitieron que el hospital enterrara a sus muertos a la vera de la ermita que tenían ahí, que es ahora la iglesia de Chanenetla, y los espantos, pues ahí se daban a la orden del día, porque dicen, hay gente que de San Pedro camina hasta Chanenetla o de Chanenetla a San Pedro, que se regresan a ver pues de dónde murieron. Y era tal el susto que nadie caminaba por la 4 Norte en la noche, porque era el camino de los muertos de Chanenetla a San Pedro. Y bueno, y justamente allí, mucho tiempo después, se sepultaron franceses y mexicanos de la batalla, porque era el más cercano cementerio. Juntos, no había nada de que aquí los franceses y acá los mexicanos. Se abrían las grandes zanjas y ahí se echaban los cadáveres y a taparlos porque no se podían quedar. O sea que es interesante el dato. Yo que fui director de allí, pues sí vi 2 que 3 cositas. Ay, nanita. Primero quiero decir una cosa, las tumbas, los cementerios, etcétera, primero las tumbas, es un invento de la época virreinal. Las tumbas prehispánicas no existen prácticamente, aunque tenemos excepciones, la tumba de Palenque, la tumba de Totimehuacán, que está metida dentro de la pirámide, en fin. La gente se sepultaba en su casa, así, debajo del fogón, ahí se sepultaba la gente, porque en la concepción de la gente de ese tiempo, no voy a tirar a mi familiar a donde da vuelta el aire, lo meto en mi casa y lo tengo ahí abajo, porque no hay el concepto generalizado de que me van a espantar, o viene mi abuelita y me jala las patas, no, para nada. Entonces, ellos comparten el calorcito del hogar debajo de la tierra. Cuando yo soy arqueólogo y cuando uno encuentra los restos de una casa, los cimientos o la marca de la casa, siempre busca donde hay el tizne, la ceniza, que es el fogón, y excava uno allí y no falla, ahí están los enterramientos.
¿sí? Los grandes señores sí se sepultaban al pie de las pirámides, o se incineraban y sus cenizas se quedaban allí, pero la mayor parte de las veces allí al pie de la escalinata de la pirámide. Cuando llegan los frailes, cuando llega el cristianismo, entonces sí, primero, bueno, ya lo dijeron, se sepultan adentro de las iglesias, y después la gente rica dentro de la iglesia, debajo del piso de la iglesia, y la gente pobre en el atrio, porque todas las primeras iglesias tienen atrio, y después donde se puede, cuando los atrios se saturan, donde se puede, con la idea de que el muerto tiene que quedar en un lugar santo, en el campo santo, en el lugar bendecido. Y desde la época virreinal se lleva música por afuera de la iglesia en la época de muertos, para que los muertos escuchen la música que les llevan. Yo siempre que digo esto me acuerdo de una amiga inglesa que viene muy frecuente y que me dice, me encanta México, pero hay algo que no me gusta y no entiendo de los mexicanos. Para todo tienen música. Para todo tienen música. Dice, uno no puede ni platicar porque la música... y comida. Sí. Entonces, pues sí, ¿por qué no le vamos a dar música a los muertos? Así que cuando se hicieron los cementerios a raíz de las leyes de reforma, pues la gente llevó la música al cementerio y llevó el adorno que pone en la casa y que pone en el cementerio, porque el muerto llega a la casa y luego se va al cementerio, o al revés, del cementerio sale a la casa y hay que ponerle el adorno y hay que tenerlo contento, y se le lleva la música a la casa y se le lleva la música al cementerio. Entonces, pues es una fiesta, es una gran fiesta. Incluso en la lengua mexicana se llama Gran Fiesta de los Muertos, Huey Micailhuitl. Huey es grande, Mica es muerto y Ilhuitl es fiesta, la gran fiesta de los muertos. No es la gran conmemoración, el gran recuerdo, no, es la gran fiesta. Para decirlo en otras palabras indígenas, es el mitotilistli, el mitoti de los muertos, sí. La iglesia de Analco originalmente estaba dedicada a las ánimas del purgatorio. Esa fue su primera advocación. Y eran tantos los espantos que andaban por allí, porque la iglesia pues era la advocación, que entonces decidieron cambiarle por el Santo Ángel Custodio para que protegiera a los vecinos. Porque no hay que olvidar que allí desembocaba la calle de la Barranca, que era como una especie de río temporal, y pues allí aparecía gente tiradita. Y además la cruz se pintó de verde, porque las cruces verdes en ese tiempo eran como conjuros contra los espantos. En México la famosa esquina de la calle de la Cruz Verde está en la Merced. Los brazos de la cruz está uno para un lado de la calle y el otro para la otra calle. Entonces cuando uno la ve desde la esquina no parece una cruz, pero pintada de verde para que proteja a la gente que deambula por los lodazales de lo que hoy es la Merced. Sí, pero sí, hay varias cruces verdes en ese sentido. Y esta es una, la del Callejón del Muerto. Oficialmente la sal se pone en la ofrenda para purificar y muchas cosas. Y también se dice que el agua es para que la beba el difunto en su regreso. La sal tradicionalmente es un símbolo de protección. En cualquier encantamiento, en cualquier acto de alta hechicería se utiliza sal para formar la protección. Entonces, hoy en día parte de la ofrenda se pone un platito con sal. Bueno, teóricamente no debería de ser un platito, debería de ser alguna rayita de sal en la puerta de la casa para que no se meta a donde no debe el visitante. Puede ser muy querido, puede ser muy deseada su visita, pero en cierta parte de la casa. Ahora, en algunas otras culturas se hace una combinación en donde pones la sal con una poca de agua. Y cuando el agua se ha agotado y vuelve a ser sal, hay que desecharla. Pero bueno, son diferentes mitos. Lo que pasa es que en la ofrenda se pone sal. En el mundo prehispánico, en las tumbas de la gente de posibilidades, se protege el cuerpo y por supuesto el alma con cinabrio, es decir, con mercurio en polvo, que se riega por todo el cadáver y que pues al venir la putrefacción y quedar fuera toda la parte de músculos, etcétera, los huesos quedan rojos porque el mercurio no se desbarata, es un metal, y entonces va quedando y impregna los huesos. Yo saqué de Calipan un enterramiento, un esqueleto de la cultura olmeca rojo
rojo. Y cuando lo vi dije, bueno, pues será marciano, qué cosa, porque Marte es el planeta rojo. Pero no, ya descubrimos que era mercurio lo que habían regado sobre el cuerpo y sobre las joyas, jade y otros materiales rojos. A todos nos dan miedo los panteones, pero si buscamos un fantasma, un cementerio no es exactamente el mejor lugar. Cuando una persona fallece, y esto es en teoría, pues aquí no hay nada demostrable, aquí no hay forma de documentarlo, todo es en teoría y a partir de relatos y experiencias de las personas, pero en teoría cuando una persona fallece puede quedarse en donde murió, si es que no está consciente de su propia muerte, en donde le fue grato y seguro y confortable estar, como podría ser su casa, en un lugar seguro. O bien puede ir al lugar donde deseaba llegar. Por ejemplo, alguien que muere en el camino y no ha llegado a visitar a su tía Panchita, va a llegar allá. Pero normalmente se desliga del cuerpo y por lo tanto un cementerio no es el sitio ideal. Lo que sí se puede uno encontrar ahí es otro tipo de cosas. En el cementerio normalmente el que estaría ahí es porque fue a buscar a alguien. El clásico que busca a la esposa muerta iría ahí, pero también el que fue llamado para alguna cosa. Los cementerios durante siglos han sido utilizados para realizar todo tipo de actos de brujería, porque ahí están los ingredientes principales, las osamentas y todo esto, y funcionan muy bien, en teoría. Pero van allá y obviamente al hacer tú una invocación y unas cosas es lo que vas a tener. Lo ideal no es ir a llamar a alguien a un cementerio, no es ir allá. En cuanto a que si en la casa haya o no visitas, ese es otro tema. Y ojalá y si alguien del auditorio tiene a bien contarnos alguna experiencia que haya vivido alrededor de esto, nos encantaría escucharlo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Adelante, bienvenido, le escuchamos. Le comentaba a la señorita que me contestó que yo desde chico tengo, pues no sé si la buena o mala suerte de que se me aparecen difuntos. Eso era muy constante de cuando era chavito. Y como a los 18 años tuve un accidente y tuve fractura craneoencefálica y estuve en estado de coma. Y a raíz de eso se desarrolló mucho más pues esa visión. Y pues para mí no hay fecha especial, ni hora ni día, cualquier momento, cualquier hora veo a los difuntos entre la gente, entre los coches, y pues no le temo, porque pues ya me acostumbré a verlos. No me hablan, pero mentalmente me mandan mensajes. ¿Cómo se ven? ¿Cómo distingue que no es una persona viva? ¿Qué nota para saber que es una presencia y no un ser vivo? Pues porque son gente que ya sé que ya falleció. Entonces, pues le digo, no me extraña, no me espanta mucho menos, pero es muy frecuente esa visión. Hace poquito con una señora que ya tiene muchos años que no la había yo visto y me enteré que ya había fallecido. La vi en el momento que agonizó, vi a la persona a uno de sus hijos cómo la cargó, la cama estaba pegada a una ventana, por la ventana había una lámpara de calle, afuera había una fuente, un camión de volteo, todas esas cosas, ¿no? Vamos a pensar que usted haya ido de visita a una casa, a algún lugar, y hay una ofrenda. ¿Le ha tocado ver a alguien ahí en la ofrenda? No, en las ofrendas no. No, en las ofrendas no. Pero, por ejemplo, puedo estar platicando con gente así en un grupo donde haya mucha gente y de repente detrás de alguna persona veo a alguien. Pero nada más yo lo veo, aunque haya mucha gente, nada más yo lo veo, ¿no? Por ejemplo, yo trabajo por el Alfa 3 y la otra vez, serían como las 5 de la tarde, así entre los coches, vi una carreta con soldados de la Revolución, iban arrastrando una camilla hechiza así como con ramas de árbol y con una lona iban cubriendo, pues yo creo que era un cuerpo porque iba ensangrentada la lona, los caballos la iban arrastrando y atrás iban unos soldados. Se lo platiqué a una persona de por allá y me dice, sí te creo, dice, porque cuando mi papá construyó la casa allá por el Alfa 3, dice, encontramos cosas de la guerra, de la batalla del 5 de mayo. Pues yo lo vi, yo digo que es un sueño, pero no sé si es sueño, ¿no? Y ya le dije, oiga, don Pedro, fíjese que vi así a su esposa. Me dice, pues así fue como terminó, dice, y entraste en mi casa, pero yo ni siquiera sé dónde vive el señor. Hombre, pues no deja de ser impresionante esto.
Y bueno, a partir de este accidente parece haberse acrecentado. Si me lo permite, enseguida lo comentamos al aire. Ok, gracias, buenas noches. Es un relato interesante. Me gustaría platicarlo un poco más adelante sobre este aspecto en particular y sobre la manera en la que percibe las cosas, porque él no lo ve. Pero eran campos. El famoso Paseo de los Conejos, que la 22 Oriente, venía a dar a esta zona que era de parte de ranchos y haciendas, en donde sí, junto al rancho estaba el pequeño cementerio para la familia. Entonces sí, seguramente por ahí había... Hay algunos entierros. Pero bueno, no deja de ser impactante esto. Ahí hay un fenómeno muy curioso que es el de la percepción. No es algo que se vea como tal, es algo que se percibe. No hay una materia, no hay algo que se vea sólido, que pueda dar color, que pueda ser percibido por el ojo, pero pueden percibirlo. No es leyenda. Es una cosa verdadera. Nos contó, ¿no, don Eduardo, sí, en un programa conjunto que tuvimos. Sí. Un trabajo que hice en México, en el antiguo, en el templo de Corpus Christi, que está en la avenida Juárez, justo enfrente del hemiciclo a Juárez. Ahora es un museo y parte de otra cosa que no es un templo. Era un templo católico. Y colegas mías, arqueólogas, estaban haciendo los trabajos de exploración, porque lo iban a arreglar el templo, y encontraron una cantidad de enterramientos, evidentemente de monjas, pero de pronto se encontraron con un féretro de plomo, o sea, forrado de plomo, y se espantaron. Entonces, pues, dijeron, si es de plomo y está raro, pues que venga a verlo y que lo trate, porque siempre me llaman para ese tipo de cosas, pero bueno, fui. Y sí, efectivamente, era un féretro forrado de plomo que pesaba horrores. Nos costó muchísimo trabajo sacarlo sin destruirlo, porque a mí me interesó que lo tuviéramos intacto. Una grúa nos ayudó, lo sacó, lo echó a una camioneta, que por cierto se venció la camioneta del peso del féretro, pero finalmente lo llevaron al CEMEFO, al Servicio Médico Forense, y allí, pues en primer lugar, puse todo un sistema de rayos ultravioleta para ver primero el féretro. Es un efecto mágico. En cuanto uno prende, hay que cerrar el cuarto, ponerlo oscuro, y luego proyectar las lámparas de ultravioleta, y el féretro toma el aspecto que tenía cuando se colocó debajo de la tierra. Es decir, la pintura que tenía aparece, aunque ya no la tuviera a la vista. Y entonces vimos que el féretro estaba pintado de negro y tenía galones amarillos en las esquinas. Era un féretro como estos de las películas de Drácula, que es más angosto en los pies y más ancho en la cabeza. Estilo inglés. Estilo inglés. Exactamente. Entonces, y tenía estos galones. Entonces, pues lo analicé, como se veía perfecto. Ahí me encantó y me estuve más de lo debido analizándolo. Y finalmente en la cabecera, en la cabecera, lo que tapaba la cabeza del muerto, tenía rayado con algún punzocortante, un buril, cualquier cosa, 666. Y yo dije, bueno, pues este es un aviso, porque incluso mis colegas arqueólogas muy jóvenes me decían, ¿pero por qué de plomo? Y yo dije, bueno, pues si es de plomo, hay 3 razones. La primera, que se haya muerto lejos y que lo trajeron para que no se descompusiera. Esa es una posibilidad. La segunda, que hubiera muerto de una enfermedad contagiosa, y entonces para evitar la epidemia, el contagio, la forraron de plomo. Y la tercera, que la consideraran a la persona que estaba enterrada maldita, endemoniada, posesa, algún tipo de estas cosas. Pero cuando vi el 666, pues ya no me cupo la menor duda. Y abrí la caja, pero yo digo, hace rato decía yo una maldición cuando me acordaron de la monja, porque pues yo puedo decir que se desquitó de que le hubiera yo quitado de su sepultura, porque rompí el plomo y debajo estaba la caja de madera. Originalmente estaba forrada de terciopelo, porque también le apliqué la luz, y tenía galones allí sí pegados, galones dorados. No tenía ningún símbolo, ninguna nada,
tenía su cerradura. Bueno, lo abrí y me encontré con una capa de carbón y de cal. Y finalmente, bueno, pues quitando la cal y el carbón, apareció una monja que estaba por la cal, muy bien conservada. Su ropa estaba intacta, tenía un hábito café, no tenía la toca de las monjas, sino que tenía una red de esas que se ponen para que el pelo no se suelte, y esto protegió el pelo, o sea que el cuerpo de la monja tenía su pelo, corto, güero. A veces el pelo se vuelve güero con la descomposición, pero no, este se veía claramente original. Y cuando pasaron 2 minutos de que había yo abierto la caja y de que le tomé las fotos con el hábito que tenía allí, se hizo tierra, el hábito. Pero así, se hizo tierra. Cuando yo lo toqué, era tierra ya. Cuando yo lo destapé, era tela. Es decir, vino este efecto que es muy, muy normal, el oxígeno alteró todo y descompuso lo que debió descomponerse desde el principio. Y bueno, pues ya la analicé, le quité la tierrita, o sea, la desnudé y apareció el esqueleto, apareció, bueno, el rostro. Afortunadamente estaba yo en el forense y había los especialistas de todo, que estaban emocionados porque nunca habían tenido enfrente un cuerpo de la época virreinal. Y llegó el forense de cabello y me dijo, me regala usted unos cabellos y yo le doy todo lo necesario. Y el de piel y el odontólogo que me dijo, bueno, le puedo quitar un dientito, pues sí, quíteselo y ya. Y yo así a simple vista dije, bueno, pues esta monja debe tener unos 40 y tantos años. La forma de como tenía la mandíbula, etcétera, yo digo, bueno, pues es seguramente europea, no es indígena, por lo menos. Y ya, bueno, esto fue muy largo porque empezamos como a las 8 de la mañana y yo terminé a las 3 de la mañana de esto. Y bueno, finalmente ya vino el antropólogo forense y yo ya le dejé los huesos para que midiera, etcétera, y ya se acabó allí. Pero resulta que al poco tiempo yo empecé a ver, con los que usamos anteojos, siempre en las orillas de los anteojos vemos el reflejo de los coches o de la luz. Y yo estaba yo un día y vi la luz así como si pasara un coche y de pronto me di cuenta que no tenía puestos los anteojos. Yo dije, pues ¿a qué se debe esto? Y me dolían mis ojos. Entonces me espanté, fui a ver al oftalmólogo y me dijo, ¿tiene usted tiempo? Yo le dije, sí, pues a eso vengo. Acompáñeme en este mismo momento. Y me sacó de ahí y me llevó para que me aplicaran rayos láser en las retinas que se estaban desprendiendo. Es que la monja condenada se desquitó, haciéndome pensar que el tiempo no existía y yo exageré la luz, el tiempo de la luz ultravioleta. Entonces esto provocó un desprendimiento de retinas muy fuerte. ¿Sí? Y luego, bueno, yo no me quedé con la... Bueno, me curaron, me pusieron estos golpes de láser que duelen horrible. En uno 900 y en el otro 1700 golpes. O sea, sí estaba yo de dado al queso. Pero bueno, no me quedé con la duda. Busqué los datos históricos y encontré. Era una monja española, y el resultado de los forenses confirmó esto, que fue puesta como priora del convento de indígenas y las maltrataba y era una capataz de las pobres monjas y además ellas, en documentación que hay en el Archivo General de la Nación, la acusaron de brujería y de hechicería y tener pacto con el diablo y tenerlas sometidas a todas ahí. Así que cuando se murió, dijeron, nos desquitamos. No le pusieron ningún símbolo religioso. Normalmente a las monjas les ponen una vara de rosa, les ponen el Cristo, les ponen su cordón. No tenían nada. La metieron a la caja, le echaron cal, le echaron carbón, cerraron la caja y la sellaron de plomo para que no se escapara el alma de esta monja malvada. Nos ha enviado un mensaje Humberto de Jesús. Él nos dice que por las noches se quedaba a velar en unos baños y llegó a escuchar quejidos. Había unos perros y aullaban y parecía que se ahogaban, justo antes de los quejidos. Una mañana encontró una moneda vieja junto a una bomba de agua.
Él la cambiaba de lugar y al día siguiente volvía a encontrarla en ese lugar. Se lo contó a un hijo del dueño. Él se llevó las monedas y dejaron de aparecer, pero se secó el charco de agua donde solían aparecer. Sabe que en ese lugar había un árbol donde solían ahorcarse personas en el barrio de Santiago. Ahora él tiene pesadillas al respecto. En los baños se sentía observado. Bueno, este asunto de la moneda podría haber tenido más que ver con fantasmas, con algún tipo de arreglo de trabajo que les hayan hecho. No tiene mucha lógica. Pero el hecho de que volvieran a aparecer y todo esto sí sería un fenómeno raro. La pregunta es, ¿qué le pasó al hijo del dueño? Si se llevó las monedas con él, ¿qué le pasó? O sea, no creo que le haya ido muy bien después de eso. Y el hecho de que haya habido ese efecto del agua también. En el barrio de Santiago no ahorcaban a la gente, es decir, no se podía ahorcar a la gente. En la época de don Porfirio sí, los rurales donde pescaban al abijeo lo colgaban, pero no en los barrios. La horca estaba en la Plaza Mayor, o sea, en el Zócalo. En el lado oriente de la plaza, allí estaba la horca, y sí, ahí ahorcaron a varios individuos, ¿no? Pero ya después de la independencia se quitó. Adelante, Inés, buenas noches, bienvenida. Sí, señor, buenas noches. Mire, yo tengo algo que decir. Yo vivía en la colonia González Ortega en el año de 1966. Apenas estaba inaugurada la colonia y éramos pocos vecinos. Ahorita en Rancho Colorado estaba todo solo, nada más quedaban los paredones. Donde yo había sido la capilla, digamos, del rancho, pero estaba en ruinas. Y por las tardes a veces se veía que como lumbre por las paredes subía mucha lumbre, y muchas veces fuimos a ver, y cuando llegábamos no había nada, estaba todo bien. Y luego una vez en la tarde, como eso de las 6, había una señora sentada en la entrada de lo que hoy creo que hicieron una capilla, y eran paredones, y estaba la señora vestida como la gente de 1800 o algo así, pero no le veíamos la cara, simplemente nada más la figura, la ropa y todo eso, pero era de esos años, de 1800. Y yo pues tendría como 15 años, iba por ahí a ver, y estaba, no sé si ahora es el altar o si era un altar, pero ya estaba en ruinas, y había entierro, o sea que ahí habían enterrado a los dueños anteriores, porque se veían las fechas de 1800 y fracción. Y entonces yo pienso que algo pasaba, bueno, no sé si los dueños antiguos o la dueña se aparecía, pero a veces sí se aparecía por las tardes, digamos como eso de las 6, ya casi oscureciendo. Y cuando podíamos caminar por ahí, pues todo estaba solo, no había casas, nada más que la pura colonia, era un 4, no había nada. Entonces, pues yo tendría que 15 años en ese entonces. Pues no sé si tenía yo la facultad o no sé qué pasaba, pero yo veía a esa persona. ¿Esa persona la llamó a usted de alguna forma? ¿Hizo algún esfuerzo por atraerla? ¿Le hizo una señal o algo? No, estaba parada, porque me parece que hicieron una capilla ahora, pero antes le digo eran paredones, y si aparecía la señora ¿cómo le explico? Adentro de la capilla. Como si fuera un feligrés que asiste a misa. Ándele, así estaba. Pero yo, pues chamaca, pues iba por ahí de curiosa. Le digo, yo veía que había tumbas, o sea, había gente sepultada ahí. Yo pienso que era las personas antiguas, las dueñas. Pues, si me lo permite, enseguida comentamos su llamada al aire. Sí, muchas gracias. Buenas noches. Bueno, es que de capillas siempre vamos a encontrar una historia. ¿Quién era? Imposible saberlo. ¿Qué quería? Probablemente solo estar ahí. Es difícil pensar en otra función. No era algo que intentara dañarle, porque no hacía ningún esfuerzo por contactar ni por atraer. Simplemente estaba ahí. ¿Por qué la veía ella? Porque estaba ahí parada, porque era casualidad, porque había algún tipo de facilidad en ese momento. Es difícil saberlo. Pero, ¿qué se podía hacer? Nada. Si eso estaba ahí, si esa persona había quedado ahí desde hacía 100 años, es mejor dejar que se vaya sola. A nadie le molesta, a nadie le perjudica. Dejen que esté donde se siente cómodo. En su momento se irá.
La ofrenda, el banquete que se pone a los muertos es de ellos. Entonces, mientras se puso, los 5 días que dura la fiesta formal, del 28 al 2 de noviembre, no se puede tocar porque es la comida del muerto. Se puede cambiar. Es decir, no se le deja el pollo de los 5 días porque se echa a perder. Hay que estar atento para quitar lo que se está echando a perder y reponerlo, porque al muerto no se le va a dar algo podrido. Y es del muerto. El vivo no puede comer de ello. Yo creo que todos nos acordamos de chicos cuando se ponía la ofrenda en la casa, como los papás le advertían a uno: si te comes algo te mueres, te lleva el muerto. Entonces uno no tocaba, aunque se le fueran los ojos por la fruta, por los dulces, por lo que estuviera ahí. Y el 2 de noviembre los muertos son despedidos de la casa donde se puso la ofrenda para que regresen a su lugar. Y ellos se llevan, dice la conseja, la esencia, la sustancia de todo lo que les pusieron allí. Por eso la gente que afirma ver en los caminos a las hileras de muertos que llevan en sus canastas todo lo que les pusieron allí. Y dejan lo material, no se pueden llevar las cosas sólidas, se llevan la sustancia. Entonces, lo que queda se lo dejan a los vivos, pero una vez que terminó la fiesta de los muertos. Y claro, se dice, bueno, no huelen igual, no saben igual, en fin, se llevaron la sustancia, el sabor de eso y nos los dejaron. Bueno, pues eso sí cada quien lo puede constatar, es decir, si es cierto o no es cierto. Pues depende mucho de cada cosa. No estoy tan seguro que opere de esa forma. Me sorprendería mucho, por ejemplo, que un refresco embotellado que estuviera en una ofrenda se quedara sin gas. Eso me sorprendería mucho. O una cerveza, algo que estuviera cerrado. En general yo no soy muy afecto a las ofrendas. Y no soy muy afecto, no por la cuestión cultural, al contrario, eso me encanta ver las ofrendas, mientras más coloridas y más llenas sean, más lindas. No me gusta mucho la idea de tenerla en casa, por la propia idea detrás. Sí, de hecho, lo que comentaba nuestro radioescucha de que la esposa sigue acompañándolo, mientras nosotros sigamos llamándolos, ellos siguen estando aquí. Hay 2 o 3 condicionantes. Para que una persona no se vaya de este reino es una, y eso era más bien antiguamente, era por miedo. Fui tan malo que me voy a ir al infierno, entonces mejor no me muevo de aquí donde estoy y me quedo aquí, atrapado en un convento, atrapado en una iglesia, en donde fuera, con tal de no irme por el miedo. La otra, el aprecio a algo o a alguien. Me quedo porque aquí está mi señora, porque aquí está mi esposo y no me voy. Otra, porque los estás llamando constantemente, porque les estás pidiendo que no se vayan. Y esto es muy frecuente que ocurra, y las personas que han vivido una situación de pérdida y no la pueden enfrentar bien siguen con esto, y les sorprendería ver personas que le hablan a la ofrenda y platican con la ofrenda, como si estuviera ahí la persona a la cual está dedicada. Y eso textualmente es llamarlo. Y si anda por aquí, hay una etapa en la que ya no hay vuelta de hoja, ¿no? Y esto equivaldría como haber llegado al último nivel del Mictlán y ya no regresas, te quedas ahí a descansar. Pero en este caso, cuando ya se cruza esa barrera ya no hay más, ya, vuelve al creador y se acabó. Pero en el Inter hay un periodo de tiempo en el cual suceden estos fenómenos, y si esta presencia no se quiere ir, no se va a ir. Pero si nosotros seguimos llamándole y pidiéndole, bueno, puede quedarse, y no es su lugar. No es que nos vaya a morder, no es que nos vaya a chupar la vida, no es su lugar, no tiene por qué estar aquí. Y sí puede llegar a ser perjudicial para la persona porque sigue contando con eso y no supera su propio duelo. Entonces la ofrenda, viéndolo desde el punto de vista cultural e histórico, es algo muy impresionante. Viéndolo desde el punto de vista paranormal, no es lo ideal. En los pueblos, entre más lejos de las ciudades es más efectivo. El último día de la ofrenda, el 2 de noviembre, el jefe de la familia, o el más anciano de la casa, o la más anciana, habla con los muertos y los compele a que se vayan. No los invita, los compele. Sí. Ya váyanse. Ya estuvieron acá, ya comieron. Felicidades. Por favor, fuera. Los esperamos el año que entra. Pero ya váyanse. O sea, los echan. Sí hay el temor de que se queden. Y por eso era que insistía, bueno, la sal tiene un objeto purificador y que
Cualquier página de internet que tecleen les va a decir que la sal se pone porque el cadáver no se corrompe. No hay cadáver, son muertos. Ya es una esencia espiritual, no hay nada que. Se pone para protección un poquito. Mi abuela materna murió de 110 años y evidentemente ella vivió la revolución y inclusive nunca decía la revolución, decía el tiempo del hambre, porque pues sí, padecieron ella y su familia, bueno, la mayoría de la gente padeció esto, pero bueno, el caso es que ella no conoció a su mamá porque murió cuando ella nació y su papá se murió al poquitito tiempo, de tal manera que la abuelita es la que la crió a ella y a sus 2 hermanos y los metió a un colegio, a distintos colegios internados y no volvió. Quiere decir que murió la abuelita y ellos no supieron ni dónde quedó. Entonces las 2 hermanas juntas y el hermano sabrá Dios dónde quedó. Pero bueno, a los 110 años estaba bien, barría y lavaba los trastes y salía a la calle y en fin. Pero de pronto se sintió mal, la tenían sentada en un sillón porque pues sí, se puso mal de pronto. Un día mi hermana, que era la que la atendía, estaba allí y le dice mi abuelita, oye, qué grosera eres. Y le dice, ¿por qué? ¿Por qué, abuelita? Pero ¿no estás viendo que ahí está mi papá y mi mamá y no eres para ofrecerles un vaso de agua? ¿No eres para decirles que se sienten? Y mi hermana dice, abuelita, no hay nadie. ¿Cómo que no hay nadie? Aquí los tengo enfrente. Dales algo porque hay que recibir a la gente como Dios manda. Y mi hermana no supo qué decir. Bueno, a las cuantas horas murió. A las cuantas horas. Eso es conocido como una experiencia cercana a la muerte. Sí. Sí, muy buenas noches. Adelante, bienvenida. Sí, muchas gracias. Mire, faltaban 15 días más o menos para vísperas de difuntos. Entonces, yo soñé que mi papá me venía a visitar junto con un hermano que ya, pues los 2 ya habían fallecido y mi papá venía muy gustoso. Pasaba a mi casa, se sentaba en la sala junto con mi hermano. El caso es que ya fue un sueño y ahí se quedó, lo olvidé. Ya cuando venía lo de los difuntos, yo me empecé a arreglar mi casa, a cambiar las sábanas de mi sala, todo, para poner mi ofrenda. Entonces, pero mi papá le decía a mi hermano que la televisión que estaba puesta, que agarraba muy bonitos los colores, era una Trinitron de las anteriores. Y ya, entonces yo arreglo mi casa y justamente la televisión de abajo no estaba agarrando bien la señal, estaba fallando, la de la sala, entonces la de la recámara la bajo a la sala. Y justamente como cuando terminé de arreglar mi casa y todo, la casa estaba igualita como la había yo visto en el sueño cuando mi papá llegaba a visitarme, pero ya eran los difuntos, ya eran estos días de los fieles difuntos. Y me quedé así, cuando terminé dije, es que esta es exactamente como yo vi mi casa y mi papá llegaba. Y me quedé así impresionado. Y pues nada más me sentí así como que gusto de que iba a ver mi papá, iba a venir y con más ganas puse mi ofrenda. Cuando ya puso la ofrenda, ¿ocurrió alguna cosa peculiar que usted haya notado? ¿Algún ruido, algún olor peculiar que haya percibido? No, eso sí, no percibí nada más fue ese sueño que lo volví a recordar, pero ya lo había yo olvidado, sino volví a recordar cómo estaba todo y mi papá que estaba muy contento y se sentaba en mi sala y ahí estaba y todo eso me dio mucho gusto. Y ya ahora sí pongo con más ganas la ofrenda y siento que sí vienen. Interesante esto. Hay 2 formas y esto también, volvemos a lo mismo, es en teoría. Aquí no hay forma de demostrarlo en ningún grado. Pero en teoría hay 2 formas de contacto. Una de ellas es a través del sueño, que es la más frecuente. Durante el sueño las personas están en un nivel más bajo de conciencia y de seguridad y todo esto. No hay toda esta invasión de señales cotidianas y puede haber un contacto. Básicamente sería esa la explicación, que tuvo una visita de ese estilo o que tuvo una especie de déjà vu en el momento que estaba terminando de poner la ofrenda. Una especie de recuerdo
no reconocido, lo cual sería un fenómeno más mental que paranormal. Pero lo otro suena interesante que haya tenido esta visita. De acuerdo con la tradición que viene del mundo prehispánico, desde el equivalente del 28 de octubre, evidentemente en ese tiempo no había octubre, ni diciembre, ni nada que se parezca, pero en el mes llamado Hueymicailwi, de la gran fiesta de los muertos, la parte medular de ese mes duraba 20 días el mes, pero en la mitad de ese mes empezaban a llegar el primer día los que murieron violentamente, el segundo día los que murieron algo relativo al frío o al agua, luego llegaban los niños mayores de 3 años, y luego todos, bueno, los guerreros, en fin, pero en ese orden era la creencia de que iban llegando. Y dije que los niños no, porque ellos, los niños pequeños no podían venir a comer cuando no comían, cuando murieron, es decir, se alimentaban de la leche materna, entonces no necesitan. Ellos iban a un lugar especial a donde crecía un árbol gigantesco que se llamaba Chichiquiahuitl, que en lugar de dar cualquier tipo de frutos daba mamas, daba senos o chichis, para decirlo en la lengua mexicana, a donde los niños estaban alimentándose. Entonces no tenían necesidad de venir. Nunca veríamos una ofrenda a niños pequeños en aquellos tiempos. Bien. Trinidad Ruiz nos ha contado que ella estaba cuidando a un enfermo y escuchó que la llamaban por su nombre. Cuando fue de regreso a su casa, le avisaron que su tío acababa de fallecer, y esa fue precisamente la voz que escuchó hablándole 3 veces. Y recuerda con cariño que cuando le pidió a su difunto tío que le concediera embarazarse para ser aceptada por su suegra, que no la trataba bien, hizo la petición durante el velorio, y cree que él la apoyó porque logró tener 2 hijos. Está bien pensar, si esto le causa a usted una tranquilidad, está bien. Lo que le pasó fue una clásica experiencia del fantasma del adiós. El fantasma del adiós suele ocurrir los primeros días después de la muerte de una persona o en el momento mismo, y suele ser una manifestación muy breve, no se repite y no hay mucha capacidad de contacto. Es algo muy, muy fugaz. Muy probablemente haya coincidido con lo que nos comenta de su tío. Era algo muy natural que ocurriera. Si había una buena relación es posible, pero aunque no la hubiera, esto no tiene un índice. Generalmente el fantasma del adiós ocurre al que lo puede ver o al que lo puede oír, y no tanto a la persona más querida del difunto. No, el pan de muerto empezó a utilizarse evidentemente después de la conquista. Y aquí hay que decir algo que es interesante. El primer trigo que se trajo a estas tierras fue porque Fray Toribio de Benavente, en Motolinia, lo trajo en su hábito, él mismo lo dice en sus memoriales, cuando salió del convento en España para irse al barco, tomó puños de trigo y los metió en las mangas de su hábito y se los trajo. Entonces, cuando estaba acá, descubrió el camino y descubrió un lugar paradisíaco al que él llamó Valdecristo, al sur de la ciudad de la que acababa de fundar, de la ciudad de Puebla, y se lo dio a un español que lo sembró, y de pronto, él dice, sorpresivamente, el trigo se cosechaba 3 veces en esa región. Valdecristo es Atlisco. Y a partir de esto los franciscanos construyeron su convento fuera de la traza de la ciudad, no por humildad, sino porque el agua del río la podían canalizar a su convento, y establecieron molinos de trigo que se llamaban molinos de pan moler, y empezaron a hacer los primeros panes. Así que los primeros panes de la Nueva España salieron de Puebla. Y como no eran muy fuertes las piedras del molino, salía pues martajado la harina, lo que le llaman sémola, y por eso los primeros panes fueron semitas. De ahí viene el nombre semita de la sémola. Y bueno, los tahoneros eran españoles, pero los ayudantes eran indígenas y mestizos, y rapidito aprendieron la técnica, y ellos fueron los que empezaron a hacer panes para la ofrenda de los muertos. A los españoles nunca se les hubiera ocurrido hacer eso, pero los indígenas sí. Si se hacía en el mundo prehispánico calaveras de amaranto, amasadas con miel de maguey, pues ahora se podían hacer primero de trigo,
y el otro producto que trajeron, el azúcar, la caña de azúcar que se sembró primero en Morelos y luego en el sur de Puebla y luego ya en muchas partes, sirvió para recrear lo que el muerto necesitaba en la ofrenda, de tal manera que pronto se llenó la ofrenda de diferentes tipos de pan, siempre buscando la forma del muerto. Por eso la hojaldra tiene un chipote, que es el cráneo, y tiene unas prolongaciones, huesos, que son las canillas, los huesos. Así era originalmente, porque ya los chamones panaderos ponen una bolita y... Muy buenas noches, adelante, bienvenido. Hola, buenas noches. Mira, este es un relato pequeño. Por mi trabajo viajo mucho y una vez estuve en Oaxaca, en Chalcatongo y por esas áreas, ¿no? Conocí a una chica de una farmacia que me contó una vez que tenía una prima que se llamaba Cuca. Siempre ellos se robaban los dulces, la fruta de las ofrendas y pues obviamente la tía la regañaba y les decía que los muertos iban a venir por ella o que les iban a jalar los pies al dormir. Y ellos se burlaban. Entonces la tía le empieza a decir a la niña esta Cuca que lo dejara de hacer. Con el tiempo aprende y ahora le dice a su prima que no lo haga. Y ella pues dice, no, eso no pasa. Pasan los años, la tía Cuca muere, y justamente cuando le está contando esta historia a su hijo, la otra prima, de repente se cae una guayaba y pegan fuertemente 3 veces en la mesa donde estaban poniendo la ofrenda y se cae la foto de la tía Cuca. ¿Y esto ocurrió únicamente en ese momento o siguió habiendo alguna otra secuencia? ¿Recuerda usted? Fue simplemente en ese momento y justamente cuando estaba contándole lo que le decía la abuela hace mucho tiempo a ella y a la tía Cuca. Bueno, me queda claro que había alguien por ahí, además de ellos, escuchando la historia. Probablemente algo faltó, alguna cosa no contaron bien y eso no le gustó a la otra persona que estaba por ahí. Por eso provocó estos raps y esta caída de objetos. Tal vez, de hecho, suena interesante porque es algo tan sencillo y simple, pero da esa curiosidad entre será real o no, que justamente la fotografía la guayaba y que pegaron en la mesa, ¿no? Ciertamente suena a que ocurrió algo ahí, a que había algo. Bueno, pues ese era mi relato y muchas gracias y que sigan más años con el programa. Muchas gracias. Esto es algo muy peculiar. Las personas que se encuentran en fases terminales suelen tener este tipo de visiones. Hay 2 opciones. La más comúnmente aceptada por parte de los médicos es que es una especie de preparación automática que tenemos. Es decir, el cuerpo humano tiene la idea de que ya se está apagando y te da ciertos placebos como para que el tránsito sea más tranquilo, ¿no? Por ejemplo, yo estoy muy nervioso porque estoy muy enfermo y ya me estoy muriendo. Me tranquilizo porque vino mi tía Panchita, que era muy querida por mí y que le tengo mucha confianza. O vino Jesucristo, o vino Buda, o vino algo. Podría ser una especie de placebo para que se tranquilice. El problema de esa teoría ocurre cuando las personas toman conocimiento de cosas que están fuera de su alcance y que son reveladas a través de este contacto. Por ejemplo, la clásica visita de una persona que no saben que está muerta, pero que en ese momento toman conocimiento de que está muerta. Llegan con la persona que está en el lecho de muerte, le saludan, ¿cómo estás? Muy bien, porque fíjate que acaba de venir mi hermano. ¿Tu hermano? Sí, no te preocupes, ya está muerto, sé que está muerto, me vino a decir que está muerto y que me va a acompañar. Este tipo de narraciones son muy frecuentes indistintamente de la religión que se practique. Esto es un punto muy interesante. En los años 80, 2 investigadores, 2 psiquiatras, Carlis Osis y Erlandur Haraldsson, se dedicaron con un financiamiento de la Xerox, porque fue una empresa privada la que pagó este estudio, a realizar encuestas para ver qué es lo que veía la gente a la hora de la muerte. A ellos les habían llegado muchísimas consultas de este estilo y se dieron cuenta que las personas tenían informaciones adicionales. Además de esto, se hizo un estudio para ver si podía ser derivado de algún tipo de medicamento o algo que les alterara las facultades cognitivas, y no, también descubrieron eso. Entonces sí, vaya, pudo haber habido una visita de alguien, el difunto, bueno, la persona que estaba en el lecho de muerte, percibirlo, y los demás pues no. Puede ser muy incómodo. Si alguien en ese momento está por ahí y es muy sensible, puede ser muy incómodo. La flor de muerto está asociada
al funeral desde la época prehispánica. En Teotihuacán se encontró un relieve, una escultura que representa una flor de cempasúchil con una calavera en el centro. Es enorme, tiene yo creo que más o menos unos 80 centímetros de diámetro. Se usa muy frecuentemente en todos los libros que hablan del culto a los muertos en esa época. Se da una razón en esos tiempos. Es una flor muy abigarrada. La palabra Sempoalzóchitl significa 20 flor, es decir, que cada flor parece que tiene 20 adentro. Y sobre todo es la que tiene el color más intenso y el olor más intenso. De tal manera, afirman, el muerto que viene encandilado del lugar de los muertos, huele la flor, mira el color y sigue la línea que lleva desde la calle, desde el camino, hasta la casa donde está la ofrenda. Por eso está asociado el cempasúchil a la fiesta de los muertos. La palabra, incluso el término Catrina, viene del siglo XIX, no es más antiguo que el siglo XIX. Los europeos, sobre todo los alemanes y los austriacos, que llegaron todavía en el momento inmediato anterior a la declaración de independencia, y luego en la época de Maximiliano, su cuerpo de guardia era de austriacos, no era de franceses, eran muy elegantes. Bueno, así le parecía a la gente común. Y traían a sus esposas. Y las esposas, bueno, pues eran súper guapas y vestían, pues tenían todo el dinero que querían. Entonces hay una narración que nos da Guillermo Prieto de que una destacaba por encima de todas y se llamaba Ekaterina, que es un nombre austriaco. Entonces la gente la miraba y bueno, pues que van a saber alemán, entonces no decían Ekaterina, decían Ekaterina o Ekaterina o Katrina. Y de ahí salió la palabra Catrina, asociada a alguien elegante, y por extensión al marido, el Catrín. Entonces se hizo popular el nombre. José Guadalupe Posada, que era el caricaturista de la editorial de Antonio Vanegas Arroyo, un poblano al que nunca le hemos hecho justicia, dibujaba a la gente, dibujaba al bicicletero, al panadero, al cura, a la viuda, lo que sea. Y esto se imprimía en unos panfletitos de 4 hojas que se vendían a 2 centavos. Y la gente se moría de la risa de ver esqueletos con las figuras populares. Y a él se le ocurrió burlarse de la señora que vendía garbanzos cerquita de su estudio y la dibujó como si fuera una señora elegante, una Catrina. Entonces, incluso en el folletito donde se publicó no dice la Catrina, dice la garbancera. Lo que pasa es que todo el mundo sabe que está ataviada como Catrina. Y luego, por extensión, Diego Rivera tomó la caricatura de Posada y la plasmó en su mural, en donde él se pone tomado de la mano de la famosa Catrina, y de allí empezó a hacerse famosísima. Juan Carlos Melo saluda desde Campeche y comenta que hace años en la localidad donde vive se contaba que había un sacerdote muy querido que confesaba a difuntos. Bueno, esta parte es interesante porque aparte de que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, los mormones también tienen la confesión de los difuntos, antiguamente sí había un concepto que era una especie de devorador de pecados. No el de la película, pero había una idea de un perdón de los muertos. Había quienes asumían la culpa del difunto, había quienes perdonaban a los muertos. En el convento del Carmen de Puebla hay un recuerdo de esto, de un muerto que se fue a confesar porque estaba condenado, y para que el cura no creía, y entonces para dejarle testimonio puso su mano sobre la mesa y quedó quemada la mesa con la forma de la mano. Entonces ahí tienen la tabla, no la enseñan porque no quieren hacer escándalo, pero esto es de la época virreinal y está la tabla, yo le he visto la tabla con la huella de la mano
como si fuera de hierro candente, y se hubiera puesto sobre la tabla. Hay dos reglas aquí muy básicas. Si tú los ves, ellos te ven. El resto de la gente, nosotros, no vemos nada. Pero si tú los ves, ellos te ven, y el 98 o 99% de las veces te van a pedir algo que no vas a poder resolver. Así de simple. ¿Por qué? Porque ni está en tu alcance, porque igual y quieren que encuentres al amor de su infancia, de cuando tenía 6 años, y esa persona se murió hace 100. Entonces, muy probablemente no puedas resolver nada. El medium como tal, o el sensitivo como tal, que realmente tiene esa capacidad, no la pasa bien. Es preferible mantenerse un poquito al margen. Si ves algo, date la vuelta y dale por la otra calle, y síguete derecho. Evita contratiempos. Sí, Mauricio nos comenta que su hermano murió en 1988 y ese mismo día él sintió que debía entrar al Seguro Social, pero no lo hizo. Al regresar a su casa le comentaron que su hermano ya había fallecido justo en ese hospital en donde él tuvo este presentimiento de entrar. También escuchaba la campanita de la entrada durante varios días. Una presencia que se estaba despidiendo probablemente. Ahora, con respecto a esto de las ofrendas, también nosotros estuvimos 15 años al aire diario y en Relatos del Lado Oscuro compartíamos muchas llamadas al aire. Los martes y jueves eran los días en los que compartíamos llamadas y escuchábamos a las personas del auditorio contarnos sucesos que iban desde sucesos muy simples, muy pequeños, hasta cosas más violentas. Algo que sí me llamó la atención es que en repetidas ocasiones tuvimos relatos de experiencias alrededor de una ofrenda de muertos. Desde experiencias como la que nos han narrado, que cae el cuadro, que se oyen golpes, hasta la presencia clara de alguien. Uno de los relatos que nos platicaban hace algunos años tenía que ver con olores. Y había un olor muy peculiar que se sentía únicamente en ese momento y no durante todo el tiempo, sino que era un momento muy particular. Esta persona que había fallecido y a la que se le ponía la ofrenda fumaba cigarros delicados sin filtro. Como parte de la ofrenda, se le ponían cigarros delicados sin filtro. Usted o yo consideraríamos eso un poco agresivo porque además seguro había muerto de enfisema y ponerle unos cigarros habría sido algo poco agradable. Pero lo que nos platicaban estas personas es que, bueno, la primera vez que ponen la ofrenda, van y ponen los cigarros y los ponen abiertos para que fuera más fácil el tomar el cigarro y fumarlo, ¿no? Durante la noche empezaron a percibir varios miembros de la familia el fuerte olor al tabaco encendido, a que alguien está fumando cigarros delicados que tienen un olor peculiar. Es muy diferente el olor del tabaco en su cajita a que alguien prenda un cigarro. Si lo vemos desde el punto de vista de la teoría paranormal, no es que el difunto llegue y prenda un cigarro y eso es lo que uno huele, pero puede transmitir la idea del olor. Pues yo en este momentito escribí esto. Reunidos en la cabina soltaban sus comentarios, pero llegó la Catrina y los trasladó al osario. Ahora con gran emoción transmiten desde el panteón en un tono funerario. Vaya, básicamente es despedirme. Muy buenas noches y que descansen en paz. Síguenos también en nuestro canal de YouTube. Relatos del Lado Oscuro.